Era agosto de 1969, cuando mi vida perfecta se derrumbó con 7 palabras escritas en un pedazo de papel amarillento. Me llamo Gertrudis Mendoza. Tenía 29 años y era lo que en aquella época llamaban la esposa ideal. Mi mundo giraba alrededor de Antonio, mi esposo de 10 años, contador del único banco del pueblo. Todos lo respetaban. Siempre con sus trajes impecables. Era el ejemplo de honestidad y dedicación. O eso creía yo. Vivíamos en una casa sencilla, pero cómoda en las afueras de Richmond, con un pequeño jardín donde cultivaba mis dalias. Teníamos 2 hijos maravillosos. Miguel, de 8 años, un niño brillante que devoraba libros, y Teresa, de 6, una pequeña artista que llenaba cuadernos enteros con sus dibujos coloridos. Mi rutina era predecible como un reloj suizo. Me levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno. El aroma del pan casero llenaba la casa mientras alistaba a los niños para la escuela. Antonio tomaba su café leyendo el periódico. Y después de que todos salían, yo limpiaba, lavaba y cosía para mis clientas selectas del pueblo. Una mujer necesita un oficio en las manos para nunca estar necesitada, me decía mi madre. Nunca imaginé cuánto esa enseñanza cambiaría mi destino. Nuestra vida parecía perfecta ante los ojos de los demás. Antonio era afectuoso cuando había visitas, traía regalos en fechas especiales y nunca faltaba comida en la mesa. Pero detrás de las puertas cerradas había silencios prolongados, ausencias inexplicables y esa sensación de que algo importante siempre se me escapaba. Viajaba frecuentemente por negocios del banco, especialmente el primer jueves de cada mes. Cuando una vez le pedí más detalles, me miró con frialdad y dijo: «Tienes un techo sobre tu cabeza y comida en la mesa. No necesitas saber más que eso». Aquel domingo 17 de agosto de 1969, mi vida cambió para siempre. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi madre. Que en paz descanse. Los niños estaban en casa de mi suegra, doña Amelia, para el almuerzo dominical. Antonio había salido temprano diciendo que necesitaba resolver unos papeles urgentes en el banco antes de una gran transferencia que ocurriría la semana siguiente. Yo estaba sola, luchando contra una migraña terrible que había comenzado durante la noche. El dolor era tan intenso que creaba destellos en mi visión. Intenté acostarme, pero era imposible. Sabía que Antonio guardaba analgésicos fuertes en su despacho, medicamentos que traía de la capital y que funcionaban mejor que cualquier té de hierbas que mi madre me hubiera enseñado a preparar. El despacho de Antonio era territorio prohibido para mí y los niños. Un hombre necesita un espacio donde pueda pensar sin interrupciones, solía decir. La puerta siempre estaba cerrada, pero no con llave cuando él no estaba. Supongo que nunca imaginó que yo me atrevería a entrar sin su permiso. Ese día, sin embargo, el dolor habló más fuerte que el respeto a las reglas no escritas de nuestro matrimonio. Entré al despacho buscando el medicamento. La habitación era sombría, con un escritorio de madera oscura, un sillón de cuero y estantes llenos de libros que dudaba que realmente leyera. Había un olor característico en el aire. Una mezcla de tabaco, papel viejo y esa colonia importada que usaba solo en sus viajes de negocios. Sabía que los medicamentos estaban en el cajón superior junto con otros artículos personales. Mientras buscaba entre plumas, clips y papeles, sentí un mareo fuerte. Me apoyé en la estantería para no caer, y en ese movimiento desequilibré algunos libros. La Biblia encuadernada en cuero, una reliquia familiar que Antonio exhibía con orgullo, aunque nunca la había visto abierta, cayó al suelo con un golpe sordo. La Biblia se abrió en la caída, y de entre sus páginas amarillentas se deslizó un pequeño papel doblado. Mi primer instinto fue poner todo de vuelta como estaba. Antonio se pondría furioso si supiera que estaba tocando sus cosas, pero algo me hizo recoger ese papel. Con manos temblorosas, desdoblé la nota.
La letra era de Eduardo, el gerente del banco y mejor amigo de Antonio. La reconocí de inmediato. Nos enviaba tarjetas navideñas cada año. El mensaje era corto y aterrador. Si descubre la verdad, mátala. Sentí que la sangre se congelaba en mis venas. El dolor de cabeza pareció desvanecerse, reemplazado por un extraño entumecimiento. Mis piernas se debilitaron y tuve que sentarme en su sillón para no desmayarme. ¿Quién era ella? ¿Era yo? ¿Qué verdad era tan terrible que justificaría matarme? 1000 pensamientos corrieron por mi mente en esos segundos que parecieron una eternidad. Con cuidado, puse la nota exactamente donde estaba, entre las páginas de proverbios, y devolví la Biblia al estante. Encontré los analgésicos, tomé uno con agua de la cocina, y me acosté en la sala, fingiendo descansar. Pero mi mente estaba acelerada. Cuando Antonio regresó con los niños al final de la tarde, yo ya había tomado mi decisión. No lo confrontaría directamente. Si esa nota significaba lo que temía, cuestionar a Antonio podría ser peligroso. En cambio, fingiría que nada había pasado mientras descubría la verdad por mi cuenta. Esa noche serví la cena como siempre. Escuché las historias de los niños sobre el almuerzo en casa de la abuela y reí con los chistes sin gracia que Antonio contaba. Por fuera, era la misma Gertrudis de siempre. Por dentro, algo se había roto para siempre. Los días siguientes fueron un ejercicio de actuación. Mantuve la rutina intacta. Desayuno preparado temprano, niños listos para la escuela, casa limpia, cena en la mesa a las 6 en punto. Pero empecé a prestar atención a cada detalle, cada palabra dicha o no dicha, cada gesto. Noté cómo Antonio cerraba con llave el cajón del escritorio cuando salía, cómo escondía papeles rápidamente cuando yo entraba a la habitación, cómo hablaba en voz baja por teléfono cuando pensaba que estaba ocupada con los niños. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, ahora me gritaban. Una semana después del incidente de la Biblia, hice mi primer descubrimiento concreto. Estaba planchando sus camisas, preparándolas para el próximo viaje de negocios, cuando encontré un recibo arrugado en el bolsillo interior de un traje. Era de una joyería en la capital. La cantidad era exorbitante, casi 3 veces lo que Antonio me daba mensualmente para todos los gastos de la casa. Y el artículo comprado: un anillo de compromiso con un diamante solitario. Sentí como si me hubieran abofeteado. Antonio nunca me había regalado joyas costosas. Mi anillo de bodas era una simple pieza de oro y tenía algo de bisutería familiar. ¿Para quién era ese anillo tan caro? En el mismo bolsillo encontré una pequeña tarjeta con una dirección anotada en la capital. Memoricé esta información y puse todo de vuelta exactamente como estaba. Mi corazón dolía, pero mi determinación solo crecía. Empecé a crear excusas para ir a la capital. Necesitaba telas especiales para mi costura. Quería visitar a una prima enferma. Tenía que comprar un regalo para el cumpleaños de Teresa. Con cada visita, trataba de descubrir más sobre la misteriosa dirección. Fue en mi tercera visita cuando lo logré. Encontré la casa, una hermosa construcción en un barrio elegante, muy diferente de nuestra casa sencilla. Discretamente le pregunté a una señora que estaba regando el jardín de al lado quién vivía allí. «Oh, es la casa de la joven maestra, Mariana», respondió la señora alegremente. «Una chica tan hermosa y educada. Está esperando un bebé, pobrecita. Su prometido viene cada jueves. Dicen que trabaja en otra ciudad y solo puede visitarla ese día. Parece que se casarán tan pronto como él resuelva algunos problemas con su ex esposa». Cada palabra era como una puñalada. Primer jueves del mes, exactamente el día de los viajes de negocios de Antonio. La ex esposa sería yo. Ya me consideraban parte del pasado mientras vivía bajo el mismo techo que él. Regresé a casa ese día con el corazón pesado, pero con una certeza creciente. Mi matrimonio era una farsa y necesitaba descubrir más sobre lo que Antonio estaba planeando. En los días siguientes, continué mi investigación silenciosa. Me hice amiga de la señora Imelda, la nueva secretaria del banco, una viuda recién llegada al pueblo.
A través de conversaciones aparentemente casuales durante nuestros encuentros en el mercado o en la iglesia, recopilé información sobre el trabajo de Antonio. Todos estamos tan ocupados con esta gran transferencia que ocurrirá a fin de mes, comentó inocentemente después de la misa del domingo. Su esposo y el señor Eduardo se quedaron hasta tarde revisando documentos. Nunca he visto tanto dinero junto en mi vida. La gran transferencia que Antonio había mencionado. Y, curiosamente, ya me había advertido que haría un viaje especial precisamente en esa fecha. Un viaje que podría durar más de lo habitual. Las piezas empezaron a encajar, formando una imagen perturbadora. Antonio y Eduardo estaban planeando desviar el dinero de la transferencia. La nota, el anillo, la casa en la capital, la mujer embarazada. Todo era parte de un plan. Robar el dinero del banco y huir para comenzar una nueva vida con Mariana y el niño que estaba por nacer, abandonándome a mí y a los niños sin un centavo, posiblemente sin vida. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Déjamelo en los comentarios. Fue entonces cuando recordé una llave extraña que había encontrado en su kit de afeitar meses antes. En ese momento, cuando le pregunté qué habría, dijo secamente que era de un viejo archivero del banco y la guardó rápidamente. Ahora esa llave cobraba un nuevo significado. Esperé hasta que salió al trabajo y los niños a la escuela, y empecé a buscar. No estaba en el cajón cerrado del escritorio, ni en los bolsillos de sus trajes, ni en la caja de documentos importantes. Finalmente la encontré escondida dentro de un libro falso en el estante. Irónicamente, un libro sobre ética empresarial. La llave abría una pequeña caja metálica escondida en el fondo del armario, detrás de las maletas de viaje. Dentro encontré más evidencia del plan. Boletos de barco a Argentina, a nombre de Antonio Mendoza y Mariana Olivares. Documentos de identidad falsos. Y un fajo de cartas de amor firmadas por Mariana, con referencias a nuestro futuro juntos. Y el bebé que pronto completará nuestra familia. La última carta era la más reciente, fechada apenas 2 semanas antes, mi amor. Solo faltan 2 semanas para estar juntos para siempre. He arreglado todo como acordamos. La cuna del bebé está lista en la habitación. No puedo esperar para comenzar nuestra vida real lejos de ese pueblo sofocante y de esa mujer que nunca te mereció. Ten cuidado con los detalles finales del plan. Como siempre dice Eduardo, si ella descubre la verdad antes de tiempo, ya sabes lo que hay que hacer. Pero sé que todo saldrá bien. Pronto seremos la familia que siempre soñamos ser. Con todo mi amor, Mariana. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras leía. 10 años de matrimonio, 2 hijos, miles de cenas servidas puntualmente, ropa lavada y planchada, noches en vela cuidando niños enfermos. Todo esto sería descartado como basura. Y peor, si descubría el plan, sería eliminada. En ese momento, sentada en el piso de la habitación con la evidencia de la traición y el crimen en mis manos, tomé una decisión que cambiaría el curso de mi vida para siempre. No sería una víctima, no sería eliminada. Usaría todo lo que descubrí para garantizar el futuro de mis hijos y mi propio futuro. Cuidadosamente, puse todo de vuelta como estaba y cerré la caja con llave, devolviéndola a su escondite. La llave volvió al libro falso en el estante. Nada revelaría que había descubierto la verdad. Ahora tenía solo 2 semanas hasta el gran robo. 2 semanas para elaborar mi propio plan. Y mientras preparaba la cena esa noche, sonriendo a Antonio como si nada hubiera cambiado, ya sabía lo que necesitaba hacer. Después de descubrir toda la verdad, pasé la noche en vela. Los niños dormían tranquilamente, sin imaginar que nuestro mundo estaba a punto de colapsar. Antonio roncaba a mi lado, el sueño pesado de alguien que no carga culpas. Y yo, acostada con los ojos abiertos, veía la luz de la luna entrar por la ventana mientras planeaba cada paso de los días siguientes. Tenía exactamente 2 semanas hasta la fecha de la gran transferencia bancaria que pretendían robar.
2 semanas para actuar antes de que Antonio ejecutara su plan de escape con Mariana. 2 semanas para salvar mi vida y la de mis hijos. A la mañana siguiente temprano, comencé a ejecutar mi plan. Primero, necesitaba mi propio dinero. No podía depender de los ahorros del hogar que Antonio controlaba rígidamente. Por suerte, había estado ahorrando secretamente el dinero de mi costura. No era mucho, pero sería suficiente para los primeros pasos. Las mujeres de mi época no tienen cuentas bancarias. Comenté a mi clienta más adinerada, la señora Eulalia, viuda de un hacendado, mientras ajustaba el vestido para la boda de su sobrina. Antonio dice que no necesitamos eso, que él se encarga de todo. Tonterías, Gertrudis, exclamó ella. Toda mujer necesita su propio dinero. Te llevaré mañana al banco de la capital. Eduardo y tu esposo nunca lo sabrán. Así fue como abrí mi primera cuenta bancaria, en otro banco, en otra ciudad. Deposité todo el dinero que había ahorrado durante los últimos 5 años. Parecía poco para reiniciar una vida, pero era un comienzo. El segundo paso era recolectar evidencia. Necesitaba pruebas sólidas del esquema criminal. No solo las cartas de amor y los boletos. Si algo salía mal y Antonio notaba mis intenciones, yo sería la víctima perfecta. La esposa celosa inventando historias por venganza. Si te gustan historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna. En las mañanas, cuando Antonio salía más temprano al trabajo, yo me escabullía en su despacho, cuidadosa de dejar todo exactamente como lo encontraba. Fotografiaba documentos con una pequeña cámara Kodak que había comprado en la capital. Era una simple instantánea que cabía en la palma de mi mano, fácil de esconder entre mis telas y hilos de costura. Cada nuevo documento revelaba más detalles del esquema. Antonio y Eduardo habían estado desviando pequeñas cantidades durante al menos 3 años, usando cuentas fantasma de clientes ancianos o fallecidos. La gran transferencia sería el robo final. Desviar un envío de $500,000 que llegaría para la expansión de la fábrica textil del pueblo. Pero fotografiar no era suficiente. Necesitaba copias de los documentos originales. Fue entonces cuando recordé al señor Montero, dueño de la única papelería del pueblo. Sus 2 hijos estudiaban con Miguel y su esposa era mi clienta. Inventé una historia sobre querer hacer un álbum sorpresa para el cumpleaños de Antonio con copias de documentos importantes de nuestra vida juntos. Señora Mendoza, sabe que no puedo dejar que nadie use la máquina copiadora sin autorización, dijo él rascándose la cabeza. Lo entiendo perfectamente, señor Montero, repliqué con mi mejor sonrisa. Es solo que quería hacer una sorpresa. Tengo los certificados de nacimiento de los niños, nuestro certificado de matrimonio, y quería copiarlos antes de que Antonio llegara del trabajo. Mencioné que haría un vestido nuevo para su esposa como agradecimiento, y el buen hombre cedió. Esa tarde, mientras los niños estaban en la escuela, copié los documentos más importantes que probaban el esquema. El tercer paso de mi plan era el más difícil: encontrar a alguien confiable que me ayudara. No podía ser cualquier persona del pueblo. Los tentáculos de Eduardo y Antonio llegaban a todos los rincones importantes. El sheriff local jugaba cartas con ellos los sábados. El juez era padrino de Miguel. El sacerdote escuchaba las confesiones de Eduardo semanalmente. Fue entonces cuando recordé al inspector Méndez, un hombre de la capital que venía periódicamente a inspeccionar el banco. Antonio siempre se quejaba de él, llamándolo el santurrón incorruptible. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba. Descubrí que estaría en la región la semana siguiente para una inspección de rutina. A través de la señora Imelda, la secretaria del banco, supe que se hospedaría en la pequeña posada del pueblo durante 3 días. Preparé cuidadosamente un sobre con copias de los documentos más importantes, fotos y una carta explicando toda la situación. Pero ¿cómo entregarlo sin levantar sospechas?
La solución llegó a través de Teresa. Mi hija se había hecho amiga de Marieta, la hija de la dueña de la posada, en la escuela. Organicé una merienda para que las niñas jugaran juntas, ofreciéndome a dejar a Teresa en la posada después de la escuela. «¡Qué bolso tan hermoso, señora Zoraida!», comenté con la propietaria. Esto coordinaría perfectamente con el vestido que estoy haciendo para el cumpleaños del padre Anselmo. ¿Podría prestármelo para medir la correa? Prometo devolverlo hoy mismo. Ella me prestó el bolso y cuando se lo devolví más tarde, el sobre estaba escondido en el forro interior. Junto con él, coloqué una nota pidiéndole que lo entregara al inspector Méndez cuando llegara, sin mencionar mi nombre. El cuarto paso era preparar nuestro futuro. Si todo salía bien, Antonio iría a la cárcel. Pero ¿qué sería de mí y los niños? Una mujer divorciada con 2 hijos pequeños en 1969. Enfrentaría puertas cerradas en todas partes. Me reconecté con mi amiga de la infancia, Luisa, que vivía en la capital y tenía un pequeño taller de costura. No le conté toda la verdad, solo que mi matrimonio estaba terminando y necesitaría trabajo pronto. «Ven acá, Gertrudis. Realmente necesito una socia con tu talento. Hay una pequeña habitación en la parte trasera del taller donde puedes quedarte hasta que te establezcas», dijo sin hacer muchas preguntas. Las verdaderas amigas son así. Extienden la mano primero y preguntan después. Mientras tanto, continué mi vida normal. Preparaba las comidas favoritas de Antonio, cuidaba a los niños, hacía mi costura. Por las noches, cuando todos dormían, separaba documentos, empacaba una pequeña maleta con lo esencial y calculaba mentalmente cuánto tardaríamos en llegar a la capital si necesitábamos huir deprisa. La semana voló. Antonio estaba cada vez más nervioso, reuniéndose frecuentemente con Eduardo fuera del horario de trabajo. En la víspera de la gran transferencia, lo noté observando a los niños durante la cena con una mirada extraña, casi melancólica. ¿Sentía remordimiento por abandonarlos? El miércoles, un día antes de que llegara el dinero al banco, recibí una señal discreta de que mi plan estaba funcionando. La señora Imelda pasó por mi casa con la excusa de encargar un vestido. El inspector Méndez pidió documentos extra hoy, de todas las transferencias de los últimos 6 meses. Susurró mientras tomaba sus medidas. El señor Eduardo y su esposo están blancos como papel. Mi corazón se aceleró. El inspector había recibido mi sobre, estaba investigando. Pero el peligro también aumentaba. Si Antonio sospechaba, podría actuar antes de lo planeado. Esa noche, durante la cena, noté que Antonio me observaba intensamente mientras servía la sopa. Su mirada alternaba entre mí y los niños, como si nos viera por última vez. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. «Gertrudis», dijo de repente, «creo que tendremos que reprogramar esa salida del domingo con los niños. Tengo que resolver algunos asuntos urgentes». Tragué saliva. La salida estaba programada para el día después de la transferencia. ¿Sería cuando planeaba desaparecer? «Por supuesto, querido», respondí naturalmente, sirviendo más sopa. «Los niños entenderán, ¿verdad, Miguel?». Mi hijo asintió, decepcionado. Teresa jugaba con su comida, ajena a la tensión que flotaba sobre la mesa. El día de la gran transferencia llegó con un cielo azul sin nubes. Vestí a los niños para la escuela. Preparé el desayuno como siempre. Antonio parecía distraído, constantemente revisando su reloj. «Trabajaré hasta tarde hoy», anunció, evitando mi mirada. «No me esperen para cenar». Antes de irse, hizo algo que rara vez hacía. Besó mi mejilla y abrazó a los niños largamente. Miguel notó la extrañeza, pero no dijo nada. Mi hijo siempre fue sensible a los cambios de humor. Después de que Antonio se fue, me preparé para cualquier escenario. Separé documentos importantes, certificados, cartillas de vacunación de los niños, algunas fotos familiares. Escondí dinero en diferentes lugares de la casa por si necesitaba salir deprisa. Empaqué 2 pequeños bultos con ropa esencial escondidos debajo de la cama.
La tarde se alargó. Dejé a los niños en la escuela y los llevé a casa de mi cuñada Lucinda, hermana de Antonio, con la excusa de necesitar terminar un vestido urgente sin interrupciones. Si algo salía mal, al menos estarían a salvo. Regresé a casa y esperé. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rojo. Las horas pasaron y ninguna noticia. La cena que preparé se enfriaba en la estufa. La casa, usualmente ruidosa con los juegos de los niños, estaba sumida en un silencio opresivo. A las 8 de la noche, escuché sirenas. Mi corazón casi se detuvo. Corrí a la ventana y vi 3 patrullas pasando rápidamente por la calle hacia el centro del pueblo donde estaba el banco. Media hora después, golpes fuertes en la puerta me sobresaltaron. Abrí con manos temblorosas, esperando encontrar policías. Era Lucinda, mi cuñada, pálida y sin aliento. «Gertrudis, ¿has escuchado? Antonio y Eduardo fueron arrestados. Están diciendo que intentaron robar el dinero de la transferencia de la fábrica textil. Un escándalo. Todo el pueblo está en la plaza». Fingí sorpresa y shock, agarrándome del marco de la puerta como si necesitara apoyo. «No puede ser. ¿Debe haber algún error?» «No hay error», replicó ella, entrando y cerrando la puerta tras ella. El inspector Méndez recibió una denuncia anónima con evidencia. Documentos, fotos, todo. Habían estado desviando dinero durante años. «¿Y hay más?», dudó, mirándome con una mezcla de lástima y vergüenza. «¿Qué más, Lucinda?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Encontraron boletos a Argentina a nombre de Antonio y una mujer llamada Mariana. Dicen que está embarazada, en la capital. Me dejé caer en la silla, cubriendo mi rostro con las manos. No necesitaba fingir el shock o el dolor. Eran reales, aunque ya conociera toda la historia. Una cosa era descubrir la traición en secreto, otra era verla expuesta ante todo el pueblo. «Los niños», murmuré. «¿Están durmiendo bien en tu casa?» «Sí», respondió Lucinda, sentándose a mi lado y tomando mi mano. «Pueden quedarse el tiempo que sea necesario. Ahora necesitamos pensar en qué vas a hacer». ¿Qué iba a hacer? La pregunta resonaba en mi mente mientras Lucinda hablaba sobre abogados, interrogatorios policiales y el inevitable escándalo que seguiría. Yo ya sabía la respuesta, por supuesto. Había planeado cada detalle en las últimas 2 semanas. Pero en ese momento, con la realidad finalmente estrellándose sobre mi cabeza, sentí una extraña mezcla de alivio y temor. Mi esposo era un criminal. Estaba en la cárcel. Había traicionado no solo a mí, sino la confianza de toda una comunidad. Tenía otra mujer, otro hijo en camino, y según la nota, me habría matado si fuera necesario. La vida que conocía había terminado, pero de alguna manera, yo estaba viva. Mis hijos estaban a salvo, y por primera vez en 10 años de matrimonio, el futuro, incierto y aterrador como parecía, estaba en mis manos. Los años que siguieron fueron una mezcla de dolor y renacimiento. Me mudé a la capital con los niños. Trabajé en el taller de mi amiga Luisa. Construí mi propia clientela. Antonio fue sentenciado a 8 años de prisión. Eduardo recibió una sentencia más larga por ser el cerebro del esquema. Pero el giro más inesperado de esta historia llegó 2 años después, cuando Mariana apareció en mi puerta con su bebé en brazos, empapada por la lluvia, sin hogar y abandonada por Antonio desde la cárcel. Contra toda lógica, contra todo resentimiento justificado, la acogí. Ella también había sido engañada. Ella también había sido descartada cuando dejó de ser conveniente. Con el tiempo, esa situación temporal se transformó en una sociedad de por vida. Criamos juntas a los 3 niños. Construimos un negocio exitoso. Nos convertimos, de la manera más inesperada, en familia. Hoy, a mis 78 años, miro hacia atrás y veo cómo una simple nota escondida en una Biblia
Alteró completamente el curso de mi existencia. Lo que debería haber sido mi sentencia de muerte se convirtió, irónicamente, en el catalizador de una vida plena y auténtica. Tengo 6 nietos maravillosos. La boutique se transformó en una marca respetada nacionalmente. Mariana y yo aún vivimos juntas. 2 ancianas que compartieron tanto que se volvieron prácticamente hermanas. A veces, cuando estamos reunidos para un almuerzo dominical, mis hijos, nietos, Mariana y yo, pienso en aquella mujer asustada de 29 años, temblando mientras leía una nota amenazante, sin idea de cómo enfrentaría el futuro. Si pudiera volver en el tiempo, le susurraría al oído. Coraje, Gertrudis. Lo que parece el fin de todo es solo el principio de algo extraordinario. La tormenta es brutal, pero lo que construirás después será más fuerte y hermoso de lo que jamás imaginaste. Eso es lo que quiero dejarte hoy, querido espectador. Sea cual sea la tormenta que estés enfrentando, sepas que puede ser el comienzo de algo nuevo, no el fin de todo. A veces necesitamos que algo se rompa por completo para poder construir algo mucho más hermoso en su lugar. ¿Alguna vez una gran dificultad se transformó en una bendición en tu vida? Cuéntamelo en los comentarios. Y si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like y compartirla con alguien que necesite escuchar un mensaje de esperanza. Porque al final, no son los eventos los que definen nuestras vidas, sino cómo elegimos responder a ellos. Esa nota que decía, si descubre la verdad, mátala, no me mató. Me liberó. Me transformó. Me enseñó que dentro de cada víctima potencial hay una superviviente esperando emerger. ¿Crees que hice lo correcto al acoger a Mariana y su hijo? ¿Tú qué habrías hecho? Déjame tu opinión abajo.